Buenas tardes, de nuevo con ustedes. Hoy traemos un escritor conocido de todos ustedes, seguro. Él ha publicado 20 novelas, que se dice pronto, aparte tiene ensayos, en fin, un total de más de 30 libros publicados, y se llama Jesús Maeso de la Torre. Jesús, encantadísimo de tenerte. Un placer estar con mi gran amigo Rafael Zaragoza. Un placer. Bueno, pues vamos a hablar hoy un poquito más, si te parece, de la última que has presentado recientemente, que se llama La Rosa de California. La Rosa de California. Es el segundo libro de una triada, ¿no, Jesús? Sí, había pensado escribir un relato largo sobre la presencia de España en los Estados Unidos, hoy el país más poderoso de la Tierra, y cuando fui a presentar Comanche a Santa Fe, Nuevo México, le dije una frase que se rieron mucho todos los alumnos de aquella, no es una facultad, es una escuela bilingüe hispano-inglesa, cuando le dije, mirad, antes que John Wayne y que Clint Eastwood, los españoles estuvimos aquí hollando las praderas y las llanuras 2 siglos antes, con los famosísimos dragones de Cuera o del Rey, y todo el sur oeste de los Estados Unidos perteneció a España. O sea, perteneció desde el Missouri hasta el Pacífico, era territorio español, y lo desconocían totalmente. Lo desconocían, ¿no? Lo desconocían totalmente. Increíble. Y eso para mí fue, digo, pues nada, tengo que terminar como tú decís, la trilogía de novelas, Comanche, La Rosa de California, y la que estoy preparando que se llama Las Campanas de Santa Fe, que es cuando España se retira de América, aun a pesar del deseo de los indígenas, que no quería que se fueran los españoles, porque sabían lo que les esperaba con los criollos descendientes de españoles, que lo que querían eran las tierras para sí y no para la corona ni para la metrópoli española. Lamentablemente, porque entonces empezaron los verdaderos problemas de los indígenas. Exacto. No cuando estuvo España, que como comentábamos fuera de micrófono, España siempre, por las leyes de Isabel la Católica, por la de Montesinos, Carlos V y Fernando el Católico, siempre protegieron al indio, que no podía ser hecho esclavo, era considerado también que tenía alma y que era un ciudadano, y fue integrado dentro del sistema social. Que hubo abusos, evidentemente, lo hubo incluso con los frailes de Fray Junípero Serra, que eran santos varones, pero la mentalidad suya, no lo olvidemos, aún no había pasado la criba de la Revolución Francesa, los derechos humanos, ni nada. Aunque todo eso es fruto del famoso derecho de gentes de otro español, del dominico Francisco de Vitoria. Salamanca y toda aquella escuela de Salamanca. Ahí se gesta prácticamente toda la modernidad, todo, ¿no? El liberalismo económico, los derechos humanos. Tienes toda la razón, y no hubiera existido la Revolución Francesa, ni la Declaración de los Derechos Humanos, ni la división de poderes, si no hubieran existido Francisco de Vitoria y Espinosa. De origen ibérico, como todos sabemos, aunque una familia holandesa, pero con orígenes de la península ibérica, que da paso a todo lo que estamos hablando, ¿no? Jesús, es triste la de mentiras que hay, especialmente con la historia de España. Sí. Porque mentiras ha habido, digamos, en la historia de todos los países, pero más o menos Francia e Inglaterra han restablecido su propio orgullo, no sé qué, pero en España todavía estamos comprando el tema de la leyenda negra, que si el genocidio, que si la Inquisición, habría muchísimo que hablar de eso. Sí. Es una pena, ¿no? Sí, sobre la Inquisición podríamos hacer un programa entero. España es el país donde la Inquisición es el último donde se instaura. En tiempo de los Reyes Católicos, cuando ya llevaban Alemania, en Inglaterra, en Francia, llevaban muchísimo más, llevaba siglos. Desde Simón de Montfort con los cátaros ya estaba la Inquisición en Francia. No se cuenta. Ha prescrito. No prescribe nunca la historia de España, eso siempre está permanente. Y es que el padre Mariana escribe una historia de España en el siglo XVI y la primera que hay después es de La Fuente en el siglo XIX. ¿Quién es el que escribe toda la época gloriosa de España? Los franceses y los ingleses. Sobre todo gente protestante. Y entonces son los que nos ponen a bajar de un burro y hacen una lectura de nuestra historia verdaderamente injusta. Y ya lo están diciendo Henry Cramen, lo está diciendo Hugh Thomas, Paul Preston, Lummi sobre todo, que es el gran defensor de España, se están dando cuenta de que se ha hecho una injusticia inmensa. La leyenda negra es que no prescribe nunca. Porque además el problema, creo yo, Jesús, que la hemos comprado aquí.
una parte de la inteligencia, o como queramos decirle, española, ha comprado eso y la ha actualizado. Es decir, la ha actualizado. Porque tienes que además, alimenta los nacionalismos periféricos, etcétera, etcétera. Por supuesto. Yo creo que la gran sustancia que alimenta todos esos movimientos exógenos de los que tú estás hablando es que resulta que nuestra clase política, nuestra intelectualidad, muchas veces se ha unido a esa mezcla explosiva de ignorancia y de desprecio a la historia de España. Lamentablemente nuestra clase política. Yo recuerdo que nuestra asociación de escritores para la historia, en las cuales están Jorge Molís, Vargas Llosa, Antonio Pérez Henares, Isabel San Sebastián, etcétera, quisimos hacer una especie de celebración de la conquista de Tenochtitlán, México, por Hernán Cortés, que fue una de las gestas históricas más impresionantes de la humanidad en todos los tiempos. Y el gobierno no nos apoyó, incluso la rechazó. ¿Para qué? Para no enemistarnos ¿contra quién? Contra López Obrador, los indigenistas de Maduro, del presidente de Bolivia. Eso es inadmisible. Total. Que nuestra misma clase política rechace hacer un acto casi de desagravio contra Hernán Cortés. Lamentable. Jesús, tú decías antes que los alumnos de aquella zona, ¿no?, de San Francisco, de la parte oeste americana, desconocían. Yo recuerdo las tesis de Nancy, una obra de no me acuerdo, que llega Nancy aquí, ve Sevilla y dice, oh, están copiando a San Francisco. No, sí. San Francisco. Es curioso. Además, Ramón J. Sender estuvo allí viviendo precisamente en Nuevo México, en Texas y en California, vivió mucho tiempo. Y la tesis de Nancy es genial, porque cuando Nancy escribe a la madre que vive en California, dice, mamá, he encontrado una ciudad, Sevilla, que es de estilo californiano. Cuando es justo al revés, ¿no? Hay que ver lo que se parece Cádiz a La Habana, no, es justo al revés, ¿no? Pero Jesús, tampoco aquí los alumnos lo saben, porque no lo saben. Hemos sido profesores de historia, hemos manejado los manuales, yo tengo un libro de crítica a los manuales que estudian nuestros chavales, ¿no? Y no saben, por ejemplo, el tema del oeste americano, si es que nada más que con los nombres, con Los Ángeles, San Francisco. No conocen esa historia. No conocen. Ellos en realidad, lo de allí del oeste americano, no es que no la conozcan, están muy orgullosos de la historia de España. Allí vino un descendiente de un diputado de Cádiz, que era un liberal, no recuerdo el apellido, y me enseñó el acta de su antepasado en Cádiz, y el hombre soltó unas lágrimas, ¿no? Claro. O sea, su ascendencia española para él era lo más grande que había. Claro. Y percibí que había muchas costumbres, de Navidad, de villancicos, de alimentación, de apellido. Yo cuando presenté la novela Comanche allí, pues aparecieron varios vestidos de dragones de cuera. No, le tienen un cariño y es un orgullo. Mire usted, yo tengo una finca y tengo las escrituras firmadas por el rey Felipe IV. Felipe IV, fíjense, ¿eh? Y entonces, claro, tienen un alto aprecio a España, consideran una nación de naciones y tal, pero la leyenda negra ha hecho tal devastación que no podemos ni creerlo. No. Y eso que nada más que haces un viaje por aquella zona, Tucson, El Paso, Palo Seco, Santa Fe, Los Ángeles, San Francisco, donde una estatua ecuestre de Juan Bautista de Anza, que fue el que edificó aquello, una estatua del Cid, muy cerca del famoso Golden Gate, y ves la presencia española por todas partes. Pero no son conscientes que 3/4 partes del territorio norteamericano perteneció a España y que España diseñó los Estados Unidos. Los Estados Unidos se llaman así porque fue el nombre que le puso la metrópoli española, y el gobernador de Luisiana se la puso a las nuevas repúblicas que aparecieron. Y España lo definió como los Estados Unidos de América. Y luego ellos nunca hubieran sido independientes sin la intervención de Carlos III a través del almirante Córdoba y de Bernardo de Gálvez. Absolutamente. Que vas al Congreso de los Estados Unidos y ves ese cuadro inmenso que pone Father Patria, padre de la patria, Dominus Bernardo de Gálvez. Claro, eso es maravilloso. Claro. Y al lado una estatua de Fray Junípero Serra, que fue el que con sus misiones en California civilizó toda aquella... ¿No sería esa la palabra adecuada?
para decir lo que los españoles hicieron allí. Los españoles no hicieron colonias, como hicieron los franceses, los ingleses sobre todo, todos los que eran del mundo cristiano luterano. España hace una civilización. ¿Qué es civilizar? Civilizar es que la metrópoli induce... Humanizar, por ejemplo. Humanizar. Esa es la palabra, humanizó. Dijo, los indios no son esclavos. Deben ser integrados en el sistema social. Y la palabra clave de civilización es ciudad. Y España fundó más de 6.000 ciudades en Hispanoamérica, desde la Patagonia hasta Alaska. Tú vas a Alaska y ves Puerto Valdés, Puerto Córdoba, Puerto Cervantes. Eso se llama civilizar. Civilizar. Y entonces estaba prohibido exterminar al indio. El indio era adoptado en el sistema civilizador español. Y vemos una cantidad de topónimos españoles por todos sitios, iglesias, etcétera. Que la Iglesia Católica lo que quería era captar armas para eso. Para eso estaban ellos, normal. Es lo que comentábamos los dos fuera del micrófono, que es que, claro, la Revolución Francesa no había llegado, la Declaración de los Derechos Humanos, y España se comportó allí de momento civilizador. Y gracias a Dios que hay un montón de historiadores, yo he hablado con uno de ellos, con Paul Preston, en que dice que es incomprensible lo que hace España. ¿Cómo con 2.500 hombres o 3.000 puede conquistar todo un continente? Sí, porque en realidad, Jesús, si me permite, ahí hay conflictos entre los indígenas. Y hay masas de indígenas sometidos por tribus, por clanes, por lo que sean, mucho más agresivos, y España lo que hace es coger todo ese descontento indígena, en el fondo una guerra civil de indígenas, y los orienta, le da órdenes, le da la señal, los militariza y ganan. Pero es una proeza, por supuesto. Es una proeza, tú has dado la tecla, porque Hernán Cortés, cuando conquista México, eso hubiera sido imposible. Con 500 hombres, 20 culebrinas, 2 perros. Claro. Había 2 perros. Claro. Uno se llamaba Becerrillo, por cierto, iba así para el lado de Hernán Cortés. Sí. Y con, pues no sé, los caballos que llevaban serían 60 o 70 caballos. Es imposible conquistar un imperio de 10 millones de habitantes. Imposible. ¿Qué hace Hernán Cortés, que por otra parte era universitario de Salamanca? ¿Qué es lo que hace? Yo voy a unificar lo que tú decías, el descontento de todos los pueblos indígenas de alrededor de los aztecas mexicas, que son los que están avasallando a todos los indios. Totalmente. Había sacrificio humano. Sacrificio inhumano. Era servicio inhumano, totalmente. ¿Y cómo hacían las famosas guerras aquellas, que cogían a 8 o 10.000 cada primavera, les sacaban el corazón? Entonces el descontento era, no les permitían ni siquiera vestir bien, vestían de vestiduras de saco, porque los aztecas los tenían humillados. Hernán Cortés recoge todo ese descontento, ahí viene ya la inteligencia del gobernante, y lo que hace es formalizar el Estado de México. Claro. Elemento civilizador donde los hubiere. Y entonces hace Nueva España, y eso es... Yo hubiera trasladado la capital de Madrid a México, porque hubiera sido el equilibrio. España dominaba el mundo entero. Es que nunca echamos siempre en falta que durante 4 siglos España es la dueña del mundo. Absolutamente. Y además la que partía el pan y el bacalao. Las mejores universidades, los mejores prohombres, la literatura, etcétera, el arte. España deja 154 universidades en Hispanoamérica cuando se marcha. Sí. Y los ingleses, la primera, que creo que es la de Harvard o no sé cuál de ellas, aparece en 1840 o 50, y ni siquiera era una universidad. Y España deja ciudades, universidades, hospitales, guarderías, carreteras. Llevamos la civilización grecorromana, la llevamos a América. Y los ingleses no. Ellos son luteranos y tienen otra concepción del mundo. Bueno, pues los malos hemos sido nosotros y ellos han sido los buenos. Lamentable. Bueno, y por rematar ya, hoy en día 500 millones de hispanohablantes, que esto es una cosa de orgullo, ¿no? La lengua, como la tenemos extendida. Jesús, vamos a hablar un poquito de la novela tuya, de la última. Sí, no te preocupes. Vamos a contar un poco. Yo sé que en la primera de la tríada tú hablaste más de California, y en esta te extiendes más a Alaska. Sí. Cuéntanos un poco. California fue la primera novela, que la guerra de España contra los comanches, que no exterminan en absoluto, simplemente los contienen, y está ahí un levantamiento de la nación Yuma, que por cierto todos los jefes tenían nombres españoles, se llamaban Salvador,
Ignacio, y Salvador Palma, que era el gran jefe de la nación yuma, se levanta contra España por abusos de algunos conquistadores, que siempre los hubo. Siempre hubo. Siempre lo hubo, porque no estamos negando nada como de tú eso. y yo hemos hablado fuera de micrófono, pues la condición humana conlleva eso, ¿no? Hay gente que se aprovecha. Hay gente corrupta, hay gente... y se aprovecha de su estatus y demás. Y entonces hubo un gran y terrible levantamiento, que evidentemente el gobernador de Nuevo México y de Texas y de California lo aplacan inmediatamente con los dragones del rey, pero ocurre que 4 blancas, entre ellas la hija del capitán Rivera, que fue el fundador de Los Ángeles, se la esclavizan y se la llevan fuera, al norte de eso, y hubo una expedición de dragones del rey para recuperarla, y la recuperan. Esta chica, Jimena de Rivera, una chica rubia, ojos azules, muy blanca, todo eso era un trofeo para los yuma verdaderamente tremendo. Y eso es lo que narra la novela, y a la vez la intención de los rusos, sobre todo del embajador de Rusia en Nueva España, que se llamaba Rezanov, que querían poner sus pies en California y en toda la costa de lo que llamaban el lago español. Fíjense, para que los ingleses dijeran el lago español. ¿Sí? ¿Cuándo los ingleses no han concedido algún halago en la vida? Los ingleses montan su imperio sobre el español, robando todo lo que pidaba. Y España descubre Australia, y ellos que iban detrás siempre, mira, pero no han entrado dentro, vamos nosotros. Sí, sí. Y luego hacen una esquilmación de toda la población, de Australia, de Nueva Zelanda. Eso. España nunca lo hizo jamás. Y los rusos se fijan en Alaska. Pero Catalina II dice que mientras España esté allí, la gran potencia europea, los rusos no entran. Y lo más que hacían era comerciar con pieles. Llegaban al puerto de San Blas o al puerto de Monterrey, traían pieles, los españoles las compraban por alimento. Pero nunca hubo una invasión rusa. Carlos III y Carlos IV temieron mucho esa invasión, y para ello estaban los dragones del rey. Una potencia ecuestre verdaderamente tremenda de 5.000 caballeros, todo uniformado debidamente, que mantuvieron a raya toda la frontera española. Eso no tiene nombre. ¿Verdad? O sea, de Nueva Orleans hasta casi Alaska, esa frontera mantenida por aquellos hombres. Y por eso decía que cuando llegué a Estados Unidos a presentarla, decía, antes que vosotros, antes que John Wayne, aunque sea una figura virtual, cinematográfica, y Clint Eastwood, pero se entiende. Y todos los sheriff de adustos rostros, estuvimos los españoles hollando la Comanchería, todo esto, y fundamos San Antonio, San Francisco, Tucson, Albuquerque, ciudades potentísimas hoy día, sí. San Francisco y Los Ángeles, pero llega uno a Los Ángeles y ve la estatua de Felipe de Neve, el gran gobernador de California, que civilizó todo el territorio, era un militar nacido en Bailén, y le han puesto una estatua preciosa, a don Felipe de Neve, fundador del estado de California. O sea, España ha hecho una labor allí en el oeste americano verdaderamente sensacional. Y aquí lo que tenemos básicamente de estatuaria de la época es dedicado a los proindependentistas de allí. Yo te comentaba antes que el otro día pasé por Argüelles. Fíjate, Argüelles, que es magnífico, uno de los impulsores auténticos. La cabeza pensante de la Plaza de Argüelles. Me parece bien, allí vivió. Busqué la estatua de Argüelles, no está la estatua de Argüelles, está la estatua, no recuerdo, es uno de los libertadores, pero para España fue quien nos derrotó, ¿no? Hombre, los que somos historiadores sabemos que ese sí que fue un genocida. Grandes tribus de la zona del Orinoco fueron masacradas por él. Estamos hablando de Simón Bolívar. Simón Bolívar. Bueno, en esa plaza no está, pero está en... Está en el Olivillo, una estatua, un hombre que se cría en España, de familia vasca, que tiene una estatua inconmensurable allí a lo del Olivillo, y próceres importantísimos como Alcalá Galiano, Churruca, no están, y yo me quedo perplejo, ¿no? Y yo ahora mismo recuerdo aquí 3 estatuas de libertadores, esa que tú has dicho, otra en San José. Don José de San Martín. Y otra
en la que te digo de la Plaza Argüelles. De la Plaza Y seguramente Argüelles. habrá más. Sí. Vamos, que a mí no me parece bueno, mal, no soy son hijos de la raza, Sí, bien, no. pero esa prestancia que no tienen algunos españoles, como si dudáramos de la historia de España. Exacto. Y los gobernantes lo permiten. O sea, yo me quedo perplejo como historiador, cómo nuestros gobernantes o no lo conocen. Hay una mezcla explosiva entre desconocimiento y, oye, guardemos nuestra historia, que no fue todo lo diáfana que tenía que ser. Usted está equivocado absolutamente. Totalmente, sí. Hombre, ellos buscan las fotos y como la tendencia, la propaganda tira por ahí, pues no quieren ir a la contra. A la contra. Bueno, Jesús, si me permite, vamos a ir a detalles más cotidianos que tengo interés, y yo creo que el espectador también. Tú eres un autor, digamos, prolífico. Tú sacas libros. ¿Cómo trabajas tú? ¿Trabajas todos los días? ¿Cómo gestas tus libros? ¿Tienes un horario estricto? Háblanos un poco de eso. Bueno, yo en realidad cuando saco mi primera novela, mi propósito siempre ha sido lavar esa leyenda negra de España y exponerla al mundo, toda vez que mis libros se traducen a muchos idiomas y pasan las dos orillas. Pues lavar esa historia de España y decir, oye, España fue un país verdaderamente colosal, porque lo que hizo no tiene nombre. Y siempre he atraído en mi novela a personajes desconocidos o hechos desconocidos muy importantes. Empecé con Algazal, ese diplomático andalusí desconocido y tal. Luego Tartessos, que he dado varias conferencias fuera de España sobre Tartessos y la gente se queda perpleja con aquella civilización del Guadalquivir verdaderamente maravillosa, Roma y tal y cual, diciendo, mira, es que Andalucía fue la provincia predilecta de Roma, ¿no? Y yo empecé a escribir cuando llegué a Cádiz en el 86 por segunda vez, porque yo llego a Cádiz en el 69, estoy de profesor por la provincia, aunque yo venía todos los viernes a mi casa de Cádiz y tal, y empiezo a escribir cuando yo me sentía verdaderamente maduro para escribir. Y entonces yo ya traía escritas 4 o 5 novelas, de ahí lo prolífico. Y es que, claro, al tener escritas 4 o 5 novelas, escribo, en medio saco otra, sigo escribiendo. Y no es que sea una persona muy hermética en cuanto a los horarios, sino que sí escribo o suelo escribir todos los días. Todos los días. Claro, así sí se puede escribir una novela en 15 meses, que es lo que yo tardo en escribir una novela, más o menos. Y no es que escriba una novela en menos de un año, jamás lo he hecho porque es imposible. Nada más que la documentación que yo uso en mi novela requiere viajes, requiere biblioteca, requiere mucha. Yo no soy de los que van a internet, sino que voy a la Biblioteca Nacional. Si hay que escribir del Papaluna me voy a Aviñón, si hay que escribir de Augusto pues me voy a Roma. Y claro, sí, y tengo un horario no estricto. Si hay 2 días que no puedo escribir, pues no escribo, no pasa nada, ¿no? Yo soy muy vitalista, vivo en una ciudad muy luminosa y vivo pues con mis amigos, viendo Cádiz, viendo todo, pero también escribo con mucha frecuencia, doy muchas charlas y conferencias en muchas universidades de verano, etcétera, y eso, y evidentemente llevo el nombre de Cádiz a todas partes, porque me presentan como escritor gaditano, aunque yo nací en Úbeda, y luego me sentí inmensamente dichoso y pagado cuando me hicieron hijo adoptivo de Cádiz por el amor ese que le tengo a esta ciudad, en la cual elegí vivir. Absolutamente. Elegí vivir y vivo. ¿Vas de vez en cuando a Úbeda? Sí, voy a Úbeda con frecuencia. También soy hijo predilecto y eso, porque yo soy una persona que, siendo bastante agnóstico en cuanto a asuntos de religión, me gusta mucho la Semana Santa. Sí. Y voy y salgo en mi cofradía y me meto en el mundo ese cofrade que es muy mágico. Tiene una magia ahí. Tiene una magia, no sé si son los olores, el ver un museo barroco en la calle, en aquella ciudad tan bellísima y tal. Y entonces me resulta como lenitivo para todos mis problemas. Y voy con alguna frecuencia. Pero claro, yo mantengo mi actividad cultural y artística en Cádiz y yo creo que la creatividad que tengo quizás me la haya dado el aire de Cádiz, la luminosidad y la creatividad que subyace en el mundo gaditano. El mundo gaditano es muy creativo, ¿eh? Yo he vivido en Sevilla, he vivido en Úbeda, he viajado muchísimo, pero la creatividad que tiene esta ciudad, ojo, eso era para hacer un estudio sociológico de ello, ¿no? Es curioso, mira, por ejemplo, un detalle al respecto, ¿no? En el fútbol, pues el Carranza emite consignas, rápidamente pasa a toda España, pero la vanguardia durante muchos años del tal
era Carranza, ¿no? Los cánticos, todo, la manera todo. muchas frases que ahora mismo no las recuerdo, pero esa idea la tengo diciendo, esto lo he oído yo ya en el Carranza. A mí me han hablado del Carranza un señor en un hotel de Londres. O sea, yo me he quedado perplejo. Digo, este hombre cómo conoce Carranza y el Carranza. Inaudito. Y no tiene que olvidar la gente de Cádiz que esta ciudad, desde que llegan los fenicios, tira del carro de la historia de España hasta 1868 con la Revolución La Gloriosa. Cádiz tira de la historia de España. América, Tartes, bueno, es que en Roma, cuando se hace amigo de Julio César, Lucio Cornelio Balbo, tanto tío como sobrino, es que gobiernan en Roma. Y luego Roma, con Gade, era la segunda ciudad del imperio. Absolutamente. Absolutamente. Y luego la cuestión del descubrimiento, Cádiz, el origen de la flota de Indias, y luego finalmente las Cortes de Cádiz, que alumbran al mundo la Constitución, que ha sido el ejemplo de todas las constituciones del mundo. Pues señores, que Cádiz ha tirado del carro de la historia, y eso tiene que saber los gaditanos, ¿eh? Sí. Pues Jesús, me están diciendo que casi que tenemos que terminar, ¿no? Quería decirte que, hombre, que visto desde fuera tienes una vida muy interesante, una persona que escribe, ya escribiendo, eso tiene que ser un placer, un placer. Ponerte con tu esto, luego las presentaciones, el conocer el mundo, la vida cultural que realiza, y que bueno, y que como gaditano yo estoy agradecido porque tú has llevado el nombre de Cádiz por todos lados. No te quepa duda, y el que me consideren gaditano y cuando voy a un sitio diga, este escritor de Cádiz, no vean los gaditanos cómo emplean esa palabra. Cádiz es conocida en el mundo entero. Sí, es verdad, es verdad. El emporio de Occidente. El emporio del orden. Pues Jesús, nada, como siempre, un rato súper agradable que se nos ha pasado en nada. Sí. Y para mí un honor haber estado en tu programa, Rafael. Muchas gracias. Hasta siempre, Jesús. Hasta siempre. Y a ustedes muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa.